Hola, mi nombre es Coralis Abreu, soy endocrinóloga. Hice endocrinología en la UNAM, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente estoy a su servicio en el Ángeles Interlomas y en Centro Médico ABC Santa Fe. Vamos a hablar sobre las hormonas y los principios de acción de la función hormonal. Los objetivos de la clase van a ser, primero, conocer la naturaleza de las hormonas y de su secreción. Segundo, identificar cómo funcionan las hormonas. Y en tercer lugar, es comprender los mecanismos de regulación de la función hormonal. El término hormona viene de una frase griega que significa poner en movimiento. Entonces, una hormona es una sustancia que se secreta y viaja por el torrente sanguíneo desde el punto de secreción hasta una célula o un tejido diana donde va a promover una acción. El hecho de que se transporte desde un punto de secreción a distancia por el torrente sanguíneo es lo que acuña el término de endocrino. Dependiendo de la naturaleza de las hormonas, vamos a dividirlas en diferentes grupos. Hay hormonas que derivan de aminoácidos, como por ejemplo las hormonas tiroideas, dopamina. Hay hormonas que son proteínas, hay proteínas grandes y neuropéptidos que son más pequeños. Dentro de los neuropéptidos pequeños puedo mencionarle la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. También está la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Dentro de las proteínas más grandes, por ejemplo, está la insulina, la hormona luteinizante, que es la LH, entre otras. También hay hormonas que son esteroideas, es decir, que provienen del colesterol. Entre estas está el cortisol y las hormonas sexuales, como estrógenos y los andrógenos. Y hay hormonas que derivan de vitaminas, como retinoides y la vitamina D. La secreción de la hormona va a estar dada por células especializadas que se van a agrupar en tejidos que nosotros conocemos como glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas que tenemos en nuestro organismo son en orden de arriba hacia abajo: hipotálamo, hipófisis, está la glándula tiroidea, que es la que sintetiza hormonas tiroideas, las glándulas paratiroideas, que sintetizan la paratormona, que es la que regula el metabolismo de calcio. Están las glándulas suprarrenales, que secretan cortisol, pero también secretan mineralocorticoides y andrógenos. Está el páncreas, que secreta insulina, glucagón, entre otros péptidos. Y están las glándulas gonadales, como ovarios en la mujer y testículos en el hombre. Cabe resaltar que no todas las hormonas se secretan por tejidos glandulares. Hay hormonas que son secretadas por células con funciones especializadas, por ejemplo, la leptina, y por ejemplo también las hormonas que provienen del sistema enteroendocrino, que son liberadas en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo grelina, el GLP-1, el péptido Y, ¿no? Entre otros. La secreción hormonal va a estar determinada por señales bioquímicas y mecanismos reguladores que más adelante vamos a detallar, que van a dar la señalización para que se secrete esta hormona como respuesta a estos estímulos. La síntesis de hormonas proteicas tiene la peculiaridad de que se sintetiza de manera clásica como lo hace en cualquier proteína, ¿no? Esto es, hay una señal en el núcleo que promueve la transcripción de un RNA mensajero. Este va a los ribosomas, que se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, y promueve la síntesis de una proteína, en este caso una hormona. Luego pasa al aparato de Golgi, donde sufre procesos de posttraducción y clasificación intracelular. Se forman vesículas secretoras y luego estos gránulos secretores van a exportar las hormonas al exterior de la célula por un mecanismo de exocitosis. Y como mencioné, es la vía clásica de la síntesis y secreción de cualquier proteína, no solo de las hormonas. Hay hormonas que forman parte de polipéptidos de gran tamaño, como por ejemplo la propiomelaanocortina o POMC, que lo que pasa es con estos polipéptidos que cuando sufren proteólisis por algún proceso enzimático van a desencadenar o a liberar fragmentos de este péptido de gran tamaño que sí tienen actividad hormonal. Por ejemplo, de la POMC sale la ACTH, que es la corticotropina o hormona que estimula la secreción de cortisol en la glándula suprarrenal. Asimismo, podemos mencionar el proglucagón, que cuando sufre lisis da lugar al glucagón, la proinsulina, que da lugar a la insulina. Las hormonas pueden ser liberadas de forma activa o de forma inactiva. Cuando las hormonas están de forma inactiva, necesitan pasar por procesos muy regulados de activación. Un ejemplo de esto puede ser la hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas que salen de la glándula tiroides son T4 y T3. En mayor proporción T4, una relación de 10:1 con la T3.
pero la T4, que es la que más predomina, no tiene actividad fisiológica. Cuando llega a los tejidos por procesos enzimáticos se convierte en T3, que es la que es activa y se une al receptor para provocar una función. Esto lo hace a través de enzimas que se llaman desiondases, ¿no?, en cada tejido. La síntesis de las hormonas esteroideas, por su lado, tienen la peculiaridad de que van a depender de transformaciones que va a suceder en la molécula precursora, que es el colesterol. Estas transformaciones van a estar dadas por procesos enzimáticos secuenciales que se conoce a todo el proceso como esteroidogénesis. Las hormonas se van a sintetizar según las necesidades diarias, horarias, minuto a minuto. Es muy raro que estén almacenadas y las que se encuentran almacenadas es en mínima proporción. Una excepción de esto es nuevamente las hormonas tiroideas, porque en la glándula tiroidea sí podemos encontrar gran cantidad de hormonas almacenadas, y esto explica por qué una persona que tiene deficiencia en la producción de hormonas tiroideas no manifiesta síntomas y representa las alteraciones de esta endocrinopatía inmediatamente, porque tiene gran reserva de hormonas tiroideas. Es importante también mencionar que hay hormonas que se pueden catalogar como familias. ¿Por qué como familias? Porque en su estructura química comparten parte de la estructura y similitud. Un ejemplo clásico de esto son las hormonas glucoproteínicas, que esta incluye a la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, a la FSH, que es la folículo estimulante, a la LH, que es la hormona luteinizante, y a la hormona gonadotropina coriónica humana, que la encontramos elevada en las mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que tienen en común estas hormonas? En su estructura comparten lo que es la subunidad alfa, y la diferencia entre una y otra es la subunidad beta. Entonces, esta subunidad beta de estas proteínas es la que le da su acción peculiar, ¿no?, su función específica. ¿Por qué es importante? Porque cuando alguna de estas hormonas por alguna razón se encuentre muy elevada, ya sea por un trastorno de hiperproducción o por un mecanismo fisiológico como ocurre en el embarazo con la hormona gonadotropina coriónica humana, tienen la capacidad de estimular receptor de las otras hormonas con las que comparte cierta estructura. Por ejemplo, en el embarazo es muy común que encontremos TSH suprimida, porque la hormona gonadotropina coriónica humana le gana a la TSH en su receptor y es la que predomina como estimulante de la glándula tiroidea para la síntesis de hormonas tiroideas. Hay cosas de la secreción que debemos tomar en cuenta. La concentración de una hormona va a estar determinada por dos puntos. Uno, la velocidad de secreción de la hormona, y dos, la vida media, cuánto dura en circulación esta hormona antes de ser eliminada. Por ejemplo, las hormonas proteicas, para su liberación necesitan primero recibir la señal, sintetizarse, formar las vesículas y luego con el estímulo de secreción que se vierta la hormona. Eso hace que las hormonas proteínicas tengan una velocidad de secreción un poco más lenta que otras hormonas, por ejemplo, como el cortisol, que es síntesis y secreción al instante. La vida media de las hormonas proteicas, por ejemplo, es alrededor de 20 minutos. Y hay que resaltar algo aquí. Las hormonas proteínicas regularmente pueden tener picos abruptos de secreción y luego fases de decaimiento de la concentración de esta hormona. Esto es importante saberlo porque si no sabemos cuándo es el pico de la hormona, no podemos determinar en qué momento es el adecuado de medirlas o de evaluarlas. De hecho, en muchas de las ocasiones lo que necesitamos es hacer pruebas especiales para poder evaluar de manera correcta la concentración hormonal y si hay una deficiencia o un exceso de esta. Por ejemplo, hacemos pruebas dinámicas de estimulación o de represión de la secreción hormonal para ver si hay exceso o deficiencia de las hormonas. La vida media, por ejemplo, de la tirosina, de la T4, es de 7 días. Sin embargo, la de la T3, que es la forma activa, es de 1 día. Entonces, estas son cosas que debemos saber tanto de la farmacocinética como de la farmacodinámica de las hormonas para poder hacer una evaluación adecuada de ellas. Cuando las hormonas son liberadas, pueden andar en circulación de dos maneras, o libres o unidas a proteínas. Cabe resaltar que las que tienen efecto y función biológica son las que estén libres para que puedan interactuar con su receptor. Mientras una hormona está unida a proteína, no puede tener función, tendría que liberarse de esta proteína para poder interactuar con el receptor. Por ejemplo, las hormonas tiroideas se transportan en la globulina transportadora de hormonas tiroideas, que es la TBG, pero también se unen a albúmina y al prealbúmina,
El cortisol también tiene su globulina fijadora de cortisol. Las hormonas sexuales también tienen la globulina transportadora de hormonas sexuales. El IGF-1 también tiene su proteína transportadora, que es la IGF-BP. Y también la hormona de crecimiento, por ejemplo, también tiene su proteína transportadora, que regularmente suele ser un fragmento de su receptor. ¿Cómo van a actuar las hormonas? Las hormonas van a actuar a través de su interacción con un receptor específico para esa hormona, ¿sí? ¿De qué va a depender la respuesta? Pues de qué cantidad de hormonas haya y de qué cantidad de receptores para esa hormona hayan expresado en los tejidos. Hay receptores de membrana y receptores nucleares. ¿De qué va a depender que una hormona utilice un receptor de membrana o un receptor nuclear? Pues de su naturaleza. Por ejemplo, las hormonas que por naturaleza son proteínicas no pueden atravesar la membrana celular, por lo tanto utilizan receptores de membrana, ¿no? Transmembrana. Y las que son esteroideas, como los glucocorticoides y las hormonas tiroideas también, utilizan receptores nucleares porque sí pueden atravesar la membrana celular. Los receptores de membrana son muchas familias. Hay diferentes grupos. Están los receptores acoplados a proteína G, los receptores de sinasa de tirosina, los de sinasa de serina, los receptores de citoquinas. Y dependiendo de cuál es el fin, la finalidad de la hormona y el efecto que quiere desencadenar o para lo que fue diseñada en otros tejidos, va a ser el receptor que van a utilizar. Por ejemplo, la insulina utiliza el receptor de sinasa de tirosina y también los factores de crecimiento, ¿no? Entonces, cada hormona va a tener su receptor específico. Por otro lado, los receptores nucleares tienen la peculiaridad de que su función va a ser o activar un gen o bloquear la expresión de un gen. Estos receptores nucleares lo podemos encontrar en el núcleo propiamente dicho, pero también pueden estar en el citoplasma celular, en el citosol de la célula. Hay muchos receptores nucleares hoy en día. La mayoría se consideran huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Porque todavía no se ha descubierto cuáles son sus ligandos o cuáles son sus funciones. Por ejemplo, las hormonas, los glucocorticoides, las hormonas esteroideas, utilizan receptores que se encuentran en el citoplasma celular. Y lo que hacen es que al interactuar con el receptor, esta unión receptor-hormona o glucocorticoide viaja al núcleo y entonces activa o inactiva la expresión de un gen. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, entran a la célula y van directamente al núcleo donde se encuentra su receptor. Ya conociendo esto, vamos a ver cuáles son los mecanismos de regulación de la función hormonal. Ya les mencionaba que la secreción de una hormona va a depender de señales bioquímicas del entorno y de sistemas moduladores de la secreción de las mismas. En el sistema endocrino, los sistemas de regulación más impactantes son el sistema de retroalimentación, sobre todo el sistema de retroalimentación negativa, también está el sistema de retroalimentación positiva, el otro es el control paracrino o autocrino y está también el control de la secreción hormonal por ritmos hormonales. Entonces, el sistema de retroalimentación, que es uno de los más usados por las hormonas en el sistema endocrino, está dado por el eje hipotálamo, hipófisis y glándula diana. Esto es, el hipotálamo secreta un péptido que va a la hipófisis. La hipófisis entonces responde a este péptido liberando otra sustancia que es una hormona regularmente estimulante y esta va a la glándula diana para promover la secreción de la hormona final, que es la que va a tener su acción. Y esta hormona va a tener el efecto de retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Cuando lo hace a nivel de la hipófisis se conoce como retroalimentación negativa de asa corta. Cuando es a nivel del hipotálamo es retroalimentación negativa de asa larga. Los ejes hipotálamo, hipófisis, glándula diana que tenemos son el de hipotálamo, hipófisis, tiroides, que en el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina que va a la hipófisis. Y entonces la hipófisis secreta TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Esta llega a la tiroides y estimula la secreción de hormonas tiroideas. Y ya las hormonas tiroideas hacen el mecanismo de retroalimentación. Está el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, que consiste en que el hipotálamo envía a la hipófisis un péptido que es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces la hipófisis libera ACTH o corticotropina que va a la glándula suprarrenal y estimula la síntesis y secreción de cortisol. Y tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, es decir, hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, testículo. Y lo que va a promover es en el ovario la secreción de estrógeno y progesterona y en el testículo la de testosterona, y estas hormonas finalmente van a hacer el feedback negativo, ¿no? La retroalimentación negativa.
Otro mecanismo de regulación que les menciono es el control autócrino y parácrino. Parácrino hace referencia a que la hormona que fue secretada por una célula en un tejido especializado va a tener un impacto en la célula de al lado o el tejido vecino, parácrino, ¿no? De regulación de función o secreción en este tejido. Y autocrino quiere decir que esta hormona que fue liberada por una célula, por un tejido especializado, va a tener impacto en la propia célula que la secretó, autocrino, ¿no? Y por último están los mecanismos de regulación por ritmos hormonales. Eso está muy interesante porque es algo de lo que hace más especializado el sistema endocrino. Aquí las hormonas, la liberación de las hormonas va a responder a factores ambientales, cambios estacionales, por ejemplo, horarios de comida, el ciclo circadiano, la luz o oscuridad, ¿no? Y incluso hasta el estrés. Un ejemplo de una hormona que se libera a través de estímulos por el ciclo circadiano es el eje hipotálamo-hipófisis cortisol. ¿Sí? Para poder evaluar el cortisol hay que conocer esto, porque el cortisol tiene un pico de secreción en la mañana y uno en la tarde. Y para poderlo medir hay que saber que el cortisol se va a liberar en pulso entre las 6 y 7 de la mañana y por ejemplo a las 4 de la tarde. Si medimos el cortisol en otro horario no va a ser valorable ni factible para un análisis del estatus de esta hormona. Está, por ejemplo, el ciclo menstrual, que el ciclo menstrual es de 28 días regularmente y cada 28 días se repite. Esto también es una forma de regulación por ritmo hormonal. Y está la secreción hormonal por pulsos intermitentes. Es decir, la secreción se va a dar un piquito, descensa, otro pico, descensa. Hay un pulso y baja. Esto es muy característico del eje hipotálamo-hipófisis gónada, que es el que desencadena la pubertad. Si la secreción o las hormonas hipofisiarias, FSH, LH, que son las que tienen que ver con este eje, se mantienen a un ritmo constante, no van a desencadenar la ovulación ni la pubertad. A diferencia de si lo hace de manera pulsátil, ¿no? Por pulso, que es la forma adecuada. Por último, ¿cuáles son los efectos de las hormonas? Las hormonas van a intervenir en múltiples funciones, en el crecimiento, en la reproducción, ya vimos en el eje gonadal, en mantener la homeostasis de diferentes sistemas en el organismo. Por ejemplo, las hormonas tiroideas mantienen el metabolismo basal de toda la economía, todos los tejidos, todas las células. La aparatormona mantiene el equilibrio y la homeostasis del calcio, que es muy importante para las funciones de todas las células y los tejidos. La vasopresina, por ejemplo, mantiene la osmolaridad. Los mineralocorticoides mantienen el equilibrio del volumen vascular. La insulina mantiene el metabolismo adecuado de la glucosa, ¿no? Las alteraciones hormonales se pueden dar de diferentes maneras, o por hiperproducción, hipoproducción o por resistencia a las hormonas. Hiperproducción o hipersecreción hormonal se puede dar por tumores, procesos autoinmunes, alteraciones del receptor, entre otros. La hipoproducción o falta o escasez de hormonas tiroideas se puede dar por procesos autoinmunes, fenómenos iatrogénicos, también alteraciones del receptor, inflamación, infecciones, etc. Y las resistencias hormonales hace referencia de manera particular a alteraciones o mutaciones en los receptores de estas hormonas, donde se necesita mucho más hormonas de lo habitual para poder obtener un efecto o una acción, porque el receptor es resistente. Muchas gracias por la atención, espero que sea de su interés y que esta plática les sirva para sus estudios posteriores.